bendición. Sean bendecidos con esa gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, que inunde toda su vida y su casa en este momento. Vamos a iniciar este tiempo de adoración. Voy a leer esta porción bíblica que viene en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, y dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Bendecimos el nombre de Jesucristo, así que disponga su corazón, disponga su espíritu y alabe al Señor con sus labios, con toda manera en que pueda ser exaltado. Hágalo de corazón y el Señor recibirá esta exaltación que Él merece, porque Él es digno. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor.
eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza. Señor, que sea un olor fragante delante de tu presencia. Nuestras alabanzas, Señor, nuestros cantos. Ayúdanos, Señor, e inspíranos con tu dulce espíritu para darte la exaltación que tú mereces. Porque tú eres grande, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. No hay nada que sea tan grande en el mundo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Alabamos tu grandeza y tu poder. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla tu voz, y tiembla tu voz. Cuán grande
cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Bendecimos tu nombre, Cristo. Eres maravilloso, Padre. Nos das la oportunidad, Señor, de conocerte, de saber, Señor, de tus maravillas y hacer partícipes, Señor, de tu reino, de tu gracia, de tu bendición. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos de necesidad. Bendícenos, Señor, e inspíranos en ti, Señor, en tu dulce espíritu, porque tú, Señor, eres el porvenir. Eres tú, Señor, nuestro glorioso futuro, allá en la gloria, junto contigo, Señor, por la eternidad. Grande eres tú, Señor, grande en poder, grande en misericordia. Esperamos en ti, Señor, así de grande como tú, Señor, es nuestra esperanza. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Cristo, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Me es un gusto saludarles con esa preciosa paz de Cristo, ese saludo que el Señor nos dejó. Para mí es un privilegio el poder saludarles en esta mañana. Sabemos que no podemos estar reunidos como de costumbre, como lo hacemos en todos los templos. Pero bueno, estamos todos en un mismo sentir y en una misma necesidad. Hermanos, gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad de poder participar en esta parte del desarrollo del culto, también muy importante. Y quiero compartir con ustedes un versículo que está en el libro de los Hechos 2:46, que dice de la manera siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, este versículo nos dice que es un gozo estar reunidos en familia y en nuestras casas. Ahí donde los hemos convertido en templo. Porque ahí podemos adorar al Señor, alabar al Señor, podemos leer su palabra, podemos escuchar alabanzas, podemos ser guiadores para nuestros hijos, podemos ayudar a nuestra familia, ahí juntos todos compartiendo la bendita palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, hermanos, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí en casa, ahí lo hemos convertido en templos, hermanos. Templo. ¿De qué otra manera vamos nosotros a honrar a Dios? Ahí en nuestros hogares tenemos la oportunidad de alabar, glorificar, de exaltar el nombre del Señor y también de honrarlo. ¿Cómo lo vamos a seguir honrando al Señor? Bueno, reconociendo que Él es un Dios bueno, un Dios grande, poderoso y majestuoso. Él es nuestro Padre. Por eso podemos decirle: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Lo podemos también honrar con un buen testimonio, hermano. Actitudes positivas delante de aquellos que son creyentes y los que no son creyentes también. Podemos honrar a Dios cuando obedecemos, cuando nuestro pastor nos está ministrando. A Dios le agrada la obediencia, hermanos. Es una forma también de honrar a Dios. Podemos también honrar a Dios con nuestro servicio. La palabra de Dios nos enseña
En Juan 12:26 dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. También podemos honrar al Señor con lo que Él nos ha dado. Y en este momento, hermanos, nos estamos refiriendo a nuestras ofrendas y a nuestros diezmos. Sabemos que es el momento también muy importante de nuestro servicio a Dios, de nuestro culto a Dios. Yo les invito, hermanos, con todo mi corazón, ahí en sus hogares, mire, hay una partecita que dice en 1 Corintios 6:16-2. Cada primer día de la semana, aparte, cada uno dice aparte algo. Si usted el lunes que nos corresponde para nosotros, el inicio de la semana, usted aparta un tiempo definido para orar, para leer su palabra, para exaltar el nombre del Señor. Esto es una ofrenda para Él. Es una ofrenda, hermanos. Usted puede hacerlo, apartar. Y usted puede también apartar, según haya prosperado, lo puede usted también decir, yo voy a dedicar este tiempo o voy a dedicar esto según el Señor me haya prosperado esta semana. Hermanos, les invito a todos, a cada uno, que tomen ahí lo que están en sus hogares, el sobre su diezmo, su ofrenda, se ponga de pie y pueda tomar la mano de su esposo, de su esposa, de sus hijos y ofrézcale al Señor lo que usted tenga, hermanos. Y diga, vamos a orar y dígale al Señor que lo que usted tenga, lo que usted haya apartado, según lo haya prosperado, se lo damos, lo traemos ante su presencia voluntariamente. Vamos orando, hermanos. Levante usted ahí su sobre y ayúdenme ahí a orar por este momento, por estos diezmos y ofrendas. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Agradecidos porque has sido bueno. Agradecidos porque lo que tenemos, Señor, viene de ti. Porque todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Padre, tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Te damos gracias en todo momento, lo hacemos con un corazón sincero. Tú sabes, Señor, mi necesidad. Tú conoces, Señor, mis capacidades para hacerlo. No es que yo no lo quiera hacer, sino, Señor, yo te pido que tú que conoces nuestras necesidades en casa, nos ayudes, nos bendigas. Y lo que tenemos, Señor, aquí te lo damos. Depositamos la ofrenda en el arca de las ofrendas. Gracias, Señor, te damos en todo momento, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hermanos, hay una preciosa promesa que está en 1 Samuel 2:20 y dice, yo honraré a los que me honran. Haga esta promesa suya, hermanos. Haga esta promesa suya. Mi deseo en esta mañana es que Dios les bendiga, les guarde y los proteja. Pronto nos veremos porque tenemos ya deseos de vernos unos con otros. Dios les bendiga, hermanos. Estimados hermanos, es un gusto saludarlos con la paz de Cristo. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por lo que ha estado haciendo de una manera especial con la iglesia aún en estas circunstancias. Creemos que la cobertura de Dios se ha mantenido de una manera maravillosa, cubriéndonos de una manera muy especial. Este día quiero compartir un tema más que
le he titulado Dios obra cuando tú actúas. Y bueno, me gustaría que oráramos previo a introducirme a la palabra de Dios. Hagamos una breve oración en el nombre de Jesucristo. Ahí donde está, tómese la mano de su esposo o de sus hijos y presentemos nuestro corazón, presentemos nuestra mente y digámosle a Dios que hable a nuestra vida en este día. Oremos. Padre maravilloso, Cristo bendito, en este día, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo que tomes absoluto control de nuestras vidas. Hoy, Señor, sujetamos todo nuestro ser, toda nuestra vida y la rendimos delante de tu soberanía, pidiéndote al mismo tiempo, Señor, que hables a nuestra mente, hables a nuestro corazón de una manera especial. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amados hermanos, dispóngase a meditar en este humilde mensaje que quiero compartirles. Y como ya lo mencioné, el título de este sermón lo he titulado Dios obra cuando tú actúas. Repito, Dios obra cuando tú actúas. Y bueno, el pasaje bíblico que quiero leer, o la historia bíblica, el testimonio bíblico que quiero leer, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y voy a leer la traducción en el lenguaje actual. Capítulo 11, versículo 38 al 43. Y que dice de la siguiente manera. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con lo que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Quiero desarrollar el mensaje en este pasaje bíblico. Y como ya lo mencionaba, el título le he nombrado Dios obra cuando tú actúas. ¿En cuántas ocasiones, amada iglesia, amados hermanos, esperamos que Dios intervenga de una manera sorprendente o bien queremos ser testigos de la intervención de Dios, ya sea en alguna necesidad o en alguna situación donde esperamos ver la respuesta de Dios? Pero déjame decirte que en muchos de los casos Dios va a obrar una vez que Él vea que tú actúas en la parte que a ti te corresponde. Y bueno, te digo esto porque la historia bíblica nos habla de una familia que ya ustedes como lectores de la palabra entenderán este pasaje, un pasaje muy, muy conocido, un pasaje muy leído por cada uno de nosotros. Y los personajes principales de esta historia bíblica o de este testimonio bíblico, número 1, el personaje principal es Jesús. Pero hay también personajes secundarios como lo es la familia, como lo conocemos en la Biblia, la familia de Lázaro,
que estaba conformada, de acuerdo al contexto de la palabra, por Marta, María y Lázaro, o bien Lázaro, Marta y María. Era una familia que de alguna forma vivían un acercamiento con Jesús. Había ese enlace de armonía con Jesús. Es una familia donde Jesús aprovechaba ciertos momentos para estar con ellos. La Biblia nos muestra algunos pasajes donde Jesús estuvo dedicándole tiempo a esta familia. Había tiempo había coinonía, había una bonita amistad. Una amistad que de alguna forma esta familia había creado ciertos derechos para con Jesús. Llega el día en que Lázaro se enferma de una enfermedad que lo llevó a la muerte. Pero mientras Lázaro estaba en esa condición de enfermedad, esa situación de enfermedad, de pronto ellos pensaron, yo creo que en el derecho que ellos creían tener, dijeron, bueno, vamos a mandarle a hablar al maestro, vamos a mandarle a hablar a nuestro amigo, vamos a comunicarle a Jesús, nuestro íntimo amigo, amigo de familia, que al que él ama está enfermo, y seguramente cuando le digamos que Lázaro está enfermo, inmediatamente Jesús va a venir a atender y a estar con nosotros, porque pues eso es lo que uno puede pensar de la gente que nos ama, de la gente que ha dedicado tiempo con nosotros, y que en los momentos difíciles lo único que esperamos de ellos es que estén brindándonos apoyo moral y acompañamiento. Entonces ellos dijeron, vamos a mandar decirle a Jesús que Lázaro está enfermo, pero resulta que mandan y le informan a Jesús que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no atendió el llamado inmediato en el tiempo de la enfermedad de Lázaro. Una vez que Lázaro muere, Jesús dice, es el momento de que vayamos, porque Lázaro duerme. Y estaba hablando de que Lázaro había muerto. Cuando Jesús se aproxima a la aldea y a las afueras de la aldea, lo van y lo encuentra Marta, lo encuentra Jesús, y lo primero que le dice, Señor, si tú hubieses estado con nosotros, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le declara unas palabras que han trascendido para nuestras vidas y que nos hemos apropiado. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús siguió su curso hacia la casa de Marta, Lázaro y María, y cuando María lo encuentra, la misma expresión como de reclamo, donde le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses venido cuando te mandamos llamar, aunque textualmente no lo dice como lo estoy narrando, pero eso le trató de decir, si tú hubieras atendido a nuestro llamado, si tú hubieras venido en el momento que nosotros te lo solicitamos, nuestro hermano no habría muerto. Entonces se encuentran en esa situación, y el pasaje, la historia pues que acabamos de leer, nos narra el momento donde Jesús obra y manifiesta su gloria resucitando a Lázaro. Déjeme decirle, iglesia, amadas familias, en el milagro de Jesús, es decir, en la resurrección de Lázaro, vemos involucradas dos intervenciones. Y eso son dos verdades. Por un lado, la intervención divina, pero por otro lado, la intervención humana. Y yo creo que hay ocasiones, hay momentos donde Dios, específicamente cuando quiere hacer algo, en algunos casos, Él invita a que también intervenga la parte humana. Y se da la combinación entre la intervención divina y la intervención humana. En otras palabras, Dios va a obrar cuando nosotros estemos dispuestos a participar. En otras palabras, a actuar en la parte que a nosotros nos corresponde.
Por eso repito, en este milagro de la resurrección de Lázaro, vemos involucrada la intervención divina. Pero por otro lado también vemos involucrada la intervención humana. Y con esto no quiero decir, amados hermanos, que Jesús ocupe como algo indispensable la intervención humana para que Él obre. O bien la intervención divina no está condicionada por la intervención humana. Pero lo que sí es cierto es que Jesús nos invita o nos involucra para que respondamos con responsabilidad en las cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Y déjame decirte dos frases que quiero que te las guardes en tu mente y en tu corazón y que tienen que ver con la verdad, con las verdades de la intervención humana, cuando Dios invita para que tú y yo o nosotros seamos parte del milagro que Dios va a llevar a cabo. Y la primera frase que te quiero decir es la siguiente. Mira, con eso te digo, Dios no quiere hacer ni hará lo que nosotros podemos hacer. Dios no está dispuesto a hacer la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Dios no va a hacer, repito, lo que a ti y a mí nos corresponde hacer. Y sencillamente porque Él nos va a solapar la negligencia del hombre. Es decir, si Dios sabe, si Dios nos indica o nos señala las cosas que nosotros podemos hacer y que no son las cosas que a Dios le corresponden hacer, entonces Dios nos señala, nos empuja para que nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y por eso la frase, Dios no quiere hacer ni hará lo que a ti y a mí nos corresponde hacer. Sin embargo, la segunda frase es, Dios quiere hacer, repito, Dios quiere hacer y hará lo que nosotros en nuestra capacidad ya no está el poder hacerlo. Es decir, hay cosas que nosotros podemos hacer y esas cosas Dios nos hace responsables de que las hagamos. Esas cosas Dios no las va a hacer. Dios no va a hacer, repito, lo que a nosotros nos corresponde hacer. Sin embargo, Dios sí quiere hacer y lo hará en aquellas cosas que en nuestra capacidad humana ya no esté el poderlo hacer. Y con esto me estoy introduciendo al sermón. Y te pregunto, ¿qué espera Dios de nosotros para que obre con su poder? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de ti para que Él obre en su poder? Y como lo decía en el título del mensaje, Dios va a obrar cuando tú actúas. Hay situaciones o hay necesidades en las cuales Dios quiere intervenir, pero no va a intervenir si nosotros no estamos dispuestos a hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Por eso la pregunta es, amada iglesia, ¿qué espera Dios de nosotros para que Él obre en su poder? O bien, ¿qué nos corresponde hacer a cada uno de nosotros y que no es responsabilidad de Dios? Y el pasaje o la historia bíblica que acabamos de pasar nos da un claro ejemplo, nos da algunas indicaciones de lo que al hombre le toca hacer y de lo que a Dios le corresponde hacer, para que en esta combinación entre la intervención divina más la intervención humana se combina, amados hermanos, el milagro de Dios. Repito, Dios no quiere hacer lo que a ti te corresponde hacer. Sin embargo, Dios está con todo el deseo y con toda la intención de hacer lo que en tu capacidad ya no está el poder hacerlo. En otras palabras, Dios quiere hacer lo imposible. Lo posible, tú lo puedes hacer. Lo posible, nosotros lo podemos hacer. Y Dios no va a hacer lo posible. Dios
hará lo que nosotros no podamos hacer, y lo que nosotros no podemos hacer es lo imposible, amada iglesia. Y es allí donde Dios quiere obrar de una forma maravillosa. ¿En qué momento Dios obrará? ¿En qué momento Dios obrará? Y te señalo 3 puntos. Número 1, Dios obra o Dios obrará cuando tú actúas en fe. Es decir, cuando sabe que eres capaz de creer. Dios espera que nosotros en nuestra capacidad podamos creer. Es decir, la capacidad de creer es tuya. La responsabilidad de creer es mía. Entonces Dios obrará cuando tú actúes en fe. Repito en otras palabras, cuando tú te atrevas a creerle a Dios. Dios espera de nosotros que seamos capaces de creer en lo que Él puede hacer. Y es el caso de Marta y María. Por eso cuando Marta sale al encuentro de Jesús, le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si tan solo crees, puedes ver la gloria de Dios. María igual sale al encuentro de Jesús y viene el segundo reclamo por labios de María. Le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es aquí, amados hermanos, donde la parte que a nosotros nos corresponde en el milagro que Dios quiere hacer, en la intervención que Dios quiere hacer, que nosotros actuemos en fe. Y el actuar en fe es responsabilidad nuestra. Por eso dice el versículo 38 y 39, dice: todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta dijo: Señor, tiene 4 días que murió Lázaro. Seguramente ya está en un estado de descomposición. Jesús le contesta y le dice: no te dije que si confías, en otras palabras, que si te atreves a creer, puedes ver el poder de Dios. En la traducción del lenguaje actual dice de esa manera: si confías en mí, verás el poder de Dios. Amada iglesia, Dios va a obrar, Dios quiere actuar, Dios quiere ministrar, Dios quiere manifestar su poder, y Él está en su capacidad hacerlo, está en su capacidad hacer lo que para nosotros es imposible, hacerlo posible. Pero Él no va a obrar si antes nosotros no manifestamos la parte que a nosotros nos corresponde, que es el creer. Por eso Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, dice en el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La versión Reina Valera. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repito, amada iglesia, la parte que a nosotros nos corresponde es simplemente creer. Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros para que Él obre, para que Él ministre, para que Él ejecute el milagro. Él espera que nosotros actuemos en fe. Y la fe, amada iglesia, es algo que nos corresponde a nosotros. La fe es algo que nos corresponde, que tiene que ver con el creer, que tiene que ver con el tener la seguridad, la certeza de que Dios lo puede hacer. Por eso, repito, el milagro, en muchos de los milagros se dan en una combinación entre lo divino y lo natural. Y no es que lo divino esté condicionado por lo natural, pero Dios siempre se va a mover con el propósito de que el hombre, de que nosotros
pongamos la parte que a nosotros nos corresponde. Dios no va a solapar la irresponsabilidad. Dios siempre nos va a exigir que hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Por eso repito las dos frases. La primera, Dios no quiere hacer lo que tú puedes hacer. La segunda frase, Dios quiere hacer y está dispuesto a hacer lo que ya en tu capacidad no está en poder hacerlo. Lo segundo que Dios espera de nosotros es, Dios obrará cuando actúas con diligencia, cuando tú y yo actuamos con diligencia. Dios espera de nosotros que hagamos diligentemente lo que nos corresponde hacer. Por eso Jesús, en el pasaje, en la historia bíblica que acabamos de leer, puntualiza la intervención necesaria del hombre. Aún esa intervención en la cual se ve involucrada el hombre como una orden de Dios, podríamos decir que Dios no necesita de la intervención del hombre. Dios puede hacer las cosas conmigo o sin mí, pero Dios nos quiere hacer partícipes de sus milagros, de sus maravillas. Dios nos quiere hacer partícipes de su gloria. En otras palabras, Dios nos toma como socios de sus milagros, como socios de sus maravillas, diciéndome, mira, voy a obrar en esto y quiero que seas testigo de lo que voy a hacer. Pero no solamente quiero que seas testigo, sino también quiero que tú seas parte, que tú puedas actuar, que tú puedas involucrarte en la parte que a ti te corresponde, para que de una manera asociada puedas tú mirar mi gloria. Y es aquí donde dice el pasaje, la palabra de Dios nos menciona tres señalamientos donde Jesús pide la intervención del hombre en el milagro que va a hacer. Por ejemplo, amados hermanos, cuando Marta y María salen al encuentro de Jesús y le dicen, Lázaro ha muerto, Jesús ya lo sabía. Jesús sabía que Lázaro había muerto. De hecho, él llega a la aldea porque él, en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, él conocía perfectamente lo que estaba aconteciendo en la familia de Lázaro. Él sabía de la muerte de Lázaro, él sabía dónde lo habían sepultado. Jesús sabía el tiempo en que Lázaro dejó de respirar, en que entregó su espíritu. Sin embargo, cuando llega a la aldea, Jesús dice, ¿dónde le pusieron? En otra versión dice que pidió que lo llevaran donde lo pusieron. Pregunto yo, Jesús no sabía dónde estaba. Jesús no sabía en su soberanía dónde lo habían sepultado. Claro que Jesús sabía dónde lo habían sepultado, pero Dios quiere la intervención del hombre en la parte que a él le corresponde, en la parte que al hombre le corresponde. Jesús les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven, Señor, te vamos a señalar dónde está. Jesús sabía, pero siempre Jesús nos va a involucrar, nos va a comprometer, nos va a hacer responsables de la parte que a nosotros nos corresponde como socios de Dios, válgame la expresión. Posteriormente, cuando lo llevan, Jesús da una orden. Dice en el versículo 38 y 39, dice, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Da la orden y dice, quiten la piedra. Pregunto yo, Jesús no podía con su autoridad, con su poder decir, piedra, quítate, o haber polvorizado aquella piedra. Claro que lo podía hacer, pero Dios no le va a quitar la responsabilidad al hombre. Dios no le va a quitar la responsabilidad que nos corresponde en nuestra capacidad de poder hacer. Por eso Él da una orden, ordena y les dice, quiten la piedra. Porque quitar la piedra estaba en la capacidad del hombre. Jesús no va a pedirte que hagas lo que no está en tu capacidad de hacer.
Jesús no te va a exigir ni te va a dar cargas como la Biblia lo enseña. Dios no te va a dar cargas que no puedas llevar. Dios no te va a dar órdenes que no estén en tu capacidad de hacer. Dios te va a dar órdenes en la capacidad que tú puedes actuar o que tú puedes hacer. Y Jesús no va a solapar la irresponsabilidad nuestra. Dios siempre nos va a llevar al compromiso de lo que a nosotros nos corresponde hacer. Por eso cuando le ordena, vuelvo a repetir, quiten la piedra. Y los que estaban allí diligentemente actuaron. Diligentemente se involucraron en la parte que les correspondía para ver enseguida el milagro de Dios. Por eso, repito, amados hermanos, Dios obra cuando tú y yo actuamos con diligencia. En muchos de los casos, Dios no va a obrar si ese es su propósito, si nosotros no actuamos diligentemente. Una vez que se da la intervención de lo que el hombre puede hacer, la intervención humana, entonces Dios dice, ustedes ya, no lo dice textualmente, pero yo se lo señalo. Jesús hagan de cuenta que les dijo, ya hicieron la parte que a ustedes les toca, ahora va mi parte. Y es aquí donde vuelvo a la frase, Dios quiere hacer y está dispuesto a hacer lo que nosotros en nuestra capacidad ya no nos alcanza el poder hacerlo. Cuando tú haces lo que a ti te corresponde, entonces Dios hará lo que a Él le corresponde. Cuando tú actúas con diligencia, responsablemente en lo que te corresponde hacer y que Dios te lo ha señalado, cuando tú metes tus manos, cuando tú intervienes con tu fuerza, con tus capacidades humanas, entonces Dios dice, bien mi siervo, has cumplido con lo que te toca, ahora permíteme porque va la parte que a mí me toca. Y es entonces cuando aquellos hombres quitaron la piedra y entonces Jesús dice, toca mi parte, y es cuando Jesús con una orden de autoridad le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios obra, amada iglesia. Dios obra cuando tú actúas con diligencia. Pero el primer punto, ya te lo vuelvo a repetir, Dios obra cuando tú actúas en fe, cuando te atreves a creerle a Dios. Y número 2, Dios obra cuando tú actúas con diligencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y es cuando Jesús obra poderosamente y dice después, versículo 43, después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con las que le habían sepultado. Y luego viene lo siguiente, dice, su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí, da una orden más. Amados hermanos, ahí da una orden más en la capacidad de lo que el hombre puede hacer. Y le dice, quítenle todas las vendas. Pregunto yo, Jesús no podía decir vendas, quítense. Jesús no podía haber dado una orden. Claro que pudo haber dado la orden y esas vendas se hubieran sujetado, hubieran desaparecido. Pero Jesús no va a hacer, no está dispuesto a hacer lo que a ti te corresponde hacer, lo que a mí me corresponde hacer. Por eso, amada iglesia, es aquí donde Dios obra, cuando Él ve que tú actúas y entonces Él da la orden en la parte que a Él le corresponde. Por eso, repito, iglesia, Dios obra cuando tú actúas. Repito, Dios obra cuando tú actúas. Dios ministra cuando también tú haces la parte que a ti te corresponde. No esperes que Dios obre si tú no has puesto la parte que a ti te toca, que a mí me toca. Tercer punto y último. Dios obra cuando hay fruto que le honre.
Cuando Él ve tu fe y tu diligencia, entonces lo toma como un fruto de honra. Y es ahí donde Él se glorifica manifestando su poder. No podemos, amada iglesia, pedir la intervención de Dios cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Cuando tú te presentas con Dios, cuando tú le dices a Dios, Señor, obra en tu poder, Señor, bendíceme, Señor, glorifícate en sus propósitos, Él no se va a glorificar si Él ve negligencia en nosotros, si Él no ve fe en nosotros, si Él no ve que somos capaces de creer en lo que Él puede hacer. Pero también Dios no va a obrar si no ve en nosotros la diligencia de la parte que a nosotros nos corresponde. De tal manera que tanto la fe como la diligencia, la participación, cuando la participación humana se ve involucrada, se presenta como un fruto delante de los ojos de Dios. Y cuando Dios ve ese fruto, lo ve como un fruto de honra. Cuando Dios ve el fruto, ese fruto de honra, es como si Dios interpretara, bueno, si mi hijo fue capaz de creer, si mi hijo está cumpliendo con la parte que a él le corresponde, si mi hijo está respondiendo con responsabilidad, con diligencia, ¿por qué yo me voy a negar a hacer la parte que a mí me corresponde? Yo no sé hasta dónde pudiéramos nosotros atrevernos a decirle al Señor, una vez que nosotros nos atrevimos a creer, una vez que nosotros nos atrevimos a actuar diligentemente y decirle, Señor, yo ya cumplí con la parte que a mí me toca. Yo ya cumplí con mi responsabilidad, Señor, y yo sé que tú no te vas a quedar atrás. Y creo que tenemos la certeza, tenemos la seguridad, que si tú como hombre cumples, Dios como un ser supremo no se va a quedar atrás. Dios como un ser maravilloso no se va a echar para atrás. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando tú, amado hermano, actúas con fe, actúas con diligencia, haga de cuenta que estás tocando el corazón de Dios. Haz de cuenta que estás arrebatando la promesa que a ti te corresponde. Y entonces Dios no puede resistirse, Dios no puede negarse. Y es cuando Dios responde en la responsabilidad que Él tiene como ser supremo. Es decir, si nosotros como hombres, como seres humanos, somos responsables y cumplimos en nuestros votos, cumplimos en nuestro pacto, cumplimos en nuestro compromiso con Dios, ten la confianza y ten la certeza que estás delante de un Dios que no se va a echar para atrás, en un Dios que no retrocede, en un Dios que no se olvida de sus promesas, en un Dios que cuando ve que su hijo responde con fe, responde en fe, responde en diligencia, entonces lo único que tú esperas es que, lo único que se puede esperar es que Dios tome ese fruto de fe, ese fruto de tu participación como un fruto en el cual Él dice, con esto me glorifico, con esto yo lo honro, con esto yo me glorifico. Cuando Dios ve fruto, el fruto de tus manos, el fruto de tu diligencia, el fruto de tu fe, entonces Dios dice, es mi momento, es el momento de que yo voy a obrar, es el momento en que me voy a manifestar. Dios no puede negarse. Es por eso que cuando Jesús le dice, llévenme, y lo llevan, ahí va la participación humana. Le dice cuando está en la tumba, quiten la piedra, y ve la participación humana. Y es entonces cuando Dios dice, ahí hay fruto de diligencia, ahí hay fruto de fe, ahí hay fruto de participación. Y entonces es el momento de glorificarme, y es cuando Jesús dice, Lázaro, sal fuera, y entonces Dios se glorifica. Por eso repito, amada iglesia, Dios obra cuando hay fruto que le honre, cuando hay fruto de que le honre. No podemos decirle al Señor, que nos bendiga cuando no hay fruto del cual Él se glorifique. ¿En cuántas ocasiones hemos orado y le hemos dicho, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme? Y Dios voltea y te mira y busca qué va a bendecir,
Porque cuando tú le dices bendíceme, él espera encontrar un fruto de honra, un fruto que le honre, un fruto que provoque que Jesús ministre, que Jesús se glorifique. ¿Por qué mejor no decirle, Señor, bendice esto, bendice mi creatividad, bendice mi innovación, bendice, Señor, el fruto de mis manos, bendice lo que estoy haciendo? Y es allí cuando tú le presentas a Dios un fruto de fe, un fruto de tu diligencia, entonces Dios dice, este microempresario lo voy a bendecir para que su microempresa se convierta en una empresa o en una macroempresa. Pero no podemos decirle en medio de nuestra negligencia, Señor, bendíceme, cuando Dios no ve fruto en nosotros. Cuando Dios no ve la menor intención de participar en la parte que a nosotros nos corresponde. Dios, amada iglesia, Dios bendice, escucha esto, Dios bendice tu iniciativa. Si no hay iniciativa, ¿qué te va a bendecir? Pero si en ti hay iniciativa de proyecto, iniciativa de frutos espirituales, de tus dones, cuando hay iniciativa de un ministerio, entonces Dios dice, ahí hay fruto para que yo me glorifique. No puedes decirle a Dios, bendíceme, si no hay evidencias de lo que estás haciendo para que Él te bendiga. Por eso repito, Dios quiere bendecir tu iniciativa. Dios quiere bendecir tu creatividad. Cuando tú haces tus trabajos, tus creatividades empresariales, cuando tú presentas tu innovación delante de Dios, cuando tú le presentas a Dios tu proyecto inicial y entonces le dices, Señor, bendíceme esto que estoy iniciando. Bendice esto, Señor, que estoy trabajando. Bendice esto que estoy cultivando. Y es cuando Dios dice, oh, ahí está mi hijo diligente, mi hijo que se atreve a creer, mi hijo que está obrando, que está actuando en la parte que a él le corresponde. Entonces Dios entra en la parte que a él le corresponde y es cuando bendice tu iniciativa, bendice tu creatividad, bendice tu innovación, bendice el fruto de tus manos. Es allí donde Dios se glorifica y vemos el milagro glorioso y es cuando vemos el fruto, amados hermanos, de una combinación entre la participación mía, la participación humana y la participación de Dios. El milagro es una participación en conjunto. El milagro en muchas de las ocasiones, amada iglesia, es el resultado de un trabajo en asociación, porque Dios te ve a ti como un socio de su gloria, como un socio de su manifestación. Él quiere que tú seas parte de lo que Él quiere hacer. Él quiere que tú no veas lo que Él hace atrás de las vallas. Él quiere que tú, como lo decía la semana pasada, que tú seas parte del escenario donde Dios se manifiesta, donde se da la combinación, repito, donde se da la combinación de tu intervención y la intervención de Dios. Por eso, iglesia, Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer. Dios no está dispuesto a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Sin embargo, cuando tú haces lo que te corresponde hacer, entonces nuestro Dios glorioso estará dispuesto a hacer lo que ya no está en tu capacidad el poder hacer. Es decir, lo imposible. Lo posible tú lo tienes que hacer y lo imposible lo hace Dios. Un milagro está mezclado entre lo posible y lo imposible, entre la participación humana y la participación divina, y es cuando se ve el milagro glorioso, amada iglesia. Por eso hoy yo te bendigo, yo deseo, amada iglesia, que actúes en la parte que a ti te corresponde. Porque repito, Dios no va a obrar si tú no obras. Dios no va a ministrar si tú no actúas. Dios no va a hacer su parte si tú no haces tu parte. Y yo creo que muchos de nosotros, o todos nosotros, queremos ver la gloria de Dios. Yo creo que la iglesia quiere ver la gloria de Dios. Yo creo que las familias quieren ver la gloria de Dios. Yo creo que los ministros quieren ver la gloria
gloria de Dios. Yo como pastor quiero ver que la gloria de Dios se manifieste, pero para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra iglesia, en nuestro liderazgo, en nuestra célula, en nuestra pastoral, necesito estar consciente de que tengo que ser responsable en la parte que a mí me toca. Es decir, a mí me toca doblar rodillas, a mí me toca clamar, a mí me toca humillarme delante de los ojos de Dios, a mí me toca hacer lo que está en mis manos y en mis fuerzas y en mi capacidad hacer, porque cuando yo haga la parte que a mí me toca, entonces levanta los ojos al cielo, porque entonces vendrá la intervención de Dios que complementará lo que tú, o confirmará o ratificará lo que tú estás haciendo, lo que tú estás buscando. Aleluya. En el momento preciso se verá la intervención gloriosa de nuestro Dios. Por eso, iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Actúa en fe, actúa diligentemente. Me atrevo a decirte esto, quizás se escuche muy fuerte, pero te lo digo y soy recurrente al decir esto. Dios no es Dios de flojos. Dios no es Dios de negligentes. Dios es Dios de diligentes, de hombres que se atreven a meter sus manos, que se atreven a invertir sus fuerzas, sus talentos naturales, sus talentos profesionales. Cuando el hombre, aleluya, se involucra diligentemente, entonces Dios dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en el cual me voy a glorificar. Por eso, iglesia, sentados no veremos la gloria de Dios. En pausa no veremos la gloria de Dios. Ajenos al trabajo de la obra de Dios, no veremos, amados hermanos, las maravillas de Dios. Acostados, matando el tiempo en las redes sociales, matando el tiempo en las televisiones, en la televisión, matando el tiempo allá en cosas que no se aprovechan, en cosas que no edifican. No mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios cuando Dios mira a un hombre, una mujer metida, desgastándose, involucrándose en la bendita obra de Dios. Es allí donde Dios se glorifica poderosamente. La resurrección de Lázaro fue la confirmación del milagro de Dios una vez que se miró la intervención del hombre. Yo quiero creer que si el hombre se resiste, quiero pensar que si el hombre se resiste, entonces Dios retrocede. Si el hombre se niega, entonces Dios retrocede. Si el hombre no quiere participar, Dios voltea para otro lado. Dios voltea para aquellas familias que sí quieren participar. Dios voltea sobre aquella congregación que sí quiere participar. Y por un momento ignora a la familia negligente. Por un momento ignora a la iglesia negligente. Por eso, iglesia, yo te invito para que nos levantemos en el nombre de Jesús. No es el tiempo de estar de ocioso. No es el tiempo de estar descansando. Yo sé que hay muchas necesidades en las familias. Quieres que Dios se glorifique en tu familia, haz la parte que a ti te corresponde. Quieres que Dios haga el milagro con tu ser querido, provoca que Dios se glorifique, haz la parte que a ti te corresponde, humíllate, ríndete, involúcrate en el trabajo de Dios, invierte tu fuerza, invierte tus talentos en la obra de Dios, y entonces espera el momento preciso en que Dios dirá: oh, este es mi hijo amado, que lo veo ahí postrado, que lo veo laborando en favor de mi reino, que lo veo invirtiendo su fuerza, su vida en mi reino. Es el tiempo de que yo me glorifique, y entonces se desatan los milagros, se desatan las sanidades, se desatan las bendiciones de Dios. Los cielos se abren y viene bendición sobre nuestras casas, sobre nuestra iglesia, y es cuando vemos una iglesia en un pleno avivamiento, es cuando vemos familias en un pleno avivamiento. Pero necesitamos que te levantes, joven, necesitamos que te levantes, familia. Es el tiempo de la diligencia, no es el tiempo de negligencia. No es el tiempo de estar dormido, no es el tiempo de entrar en descanso, no es el tiempo del año sabático. Es el tiempo, amado hermano, de responder con responsabilidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Invierte
Invierte la parte que a ti te corresponde. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida. Bendigo el fruto de tus manos. Yo sé que hay necesidad, iglesia. Yo sé que hay necesidad. Y yo sé que tú estás queriendo ver cielos abiertos. Yo sé que tú quieres ver la mano de Dios moverse. Yo sé que tú, como Marta y María, quieres ver que de ese sepulcro salga surja la resurrección, surge el milagro, surgen los prodigios. Pero, amada iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Es tiempo, algo tienes que hacer para el reino de Dios. Tienes que presentar, tienes que actuar en fe, tienes que actuar en diligencia, pero también tienes que presentarle fruto donde Dios se glorifique. Es el tiempo que Dios quiere actuar. Es el tiempo en que Dios se quiere glorificar. Dios quiere obrar, pero espera que tú actúes. Hazlo en el nombre de Jesús. Familia, levántate en el nombre de Jesús. Estamos viviendo momentos, aleluya, donde Dios se quiere glorificar. Estamos viviendo una de las grandes oportunidades de ver los cielos abiertos. Uno de los momentos, uno de los tiempos que Dios nos está dando el privilegio de ver la gloria de Dios en una dimensión, en un esplendor glorioso. Pero es tiempo de levantarnos, no es tiempo de estar con temores, no es tiempo de estar frustrado, no es tiempo de estar, aleluya, acondicionando el trabajo. Es tiempo de levantarnos si queremos ver la gloria de Dios. Te bendigo, familia, levántate en el nombre de Jesús, porque tu milagro Dios lo quiere hacer. Dios quiere hacer lo que tú no puedes hacer. Lo que no está en tu capacidad de hacer, Dios lo puede hacer. Pero lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer. No quiere hacerlo. Dios quiere esa combinación entre lo natural y lo divino. En el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Iglesia, ánimo. Ánimo, iglesia. Estamos viviendo los mejores tiempos, aun cuando nuestros ojos vean otra cosa, aun cuando las circunstancias nos digan otra cosa. Estamos viviendo los mejores tiempos donde Dios nos quiere permitir ver su gloria. Pero mete tus manos a la obra de Dios. Invierte tu tiempo a la obra de Dios. Invierte tu recurso a la obra de Dios. No retengas lo que tienes que entregarle a Dios. Dios espera tu participación para que Él se glorifique. Suelta lo que tengas que soltar. Da lo que tengas que dar. Invierte lo que tengas que invertir. Desgástate en lo que te tengas que desgastar en favor de la obra de Dios, que Dios quiere glorificarse. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te prospere de una manera muy especial. Anhelamos en nuestro corazón, amada iglesia, que puedas ver la gloria de Dios. Dios te bendiga.